Pues siempre tenemos la preocupación sobre el pasto, que si toma mucha agua, que cuál pasto usamos, que cómo lo usamos, que qué tenemos que hacer. Pero hoy les voy a hablar de un pasto bien especial para todas las zonas que son muy secas, con clima muy frío, sobre todo en invierno, aunque en alguna época del año no sea tan frío, escasa lluvia y suelos muy calcáreos. Así es. Vamos a hablar directamente del pasto Festuca. Festuca titanium, para ser más específicos. Pues antes de comenzar deberíamos decir que utilizamos muchísimas semillas diferentes de pastos para frío para ver cuál era el grado de germinación, cuánto crecían, qué tan veloz crecían, qué tanto resistían, si se podían hacer unas mezclas o no. En algunos casos es muy viable llegar a hacer mezclas entre varios para que se adapten mejor a la zona del jardín que tiene más sombra, la que tiene más sol, la que tiene más tránsito, la que recibe más humedad, la que tiene un suelo más seco. Sin embargo, dentro de todas ellas, en el caso del Festuca Titanium y los Festucas en general, resultaron tener muy buena resistencia al sol, así como al frío, un crecimiento moderado y pues una tolerancia a algunos otros factores como el ser pisados o el orín incluso de algunas mascotas. Vemos que realmente es un pasto muy abundante que normalmente no debe ser cortado tan abajo como otros pastos y esto no hace que se vea mal, como veremos en otras imágenes. Sin embargo, si cortamos demasiado, pues dañaremos la imagen. Así que aquí tenemos algunas de las pruebas iniciales. Y finalmente se está logrando la reproducción de pasto Festuca. Producción en techo 2023. Así vamos. Súper bien, pastos hidropónicos. Simplemente pastos edición especial. Para frío, se ven súper bonitas las gotitas de agua escarchadas en el pasto. Festucas. Titanio está poniendo muy en alto las próximas generaciones y variedades de Festuca alta o de alta Festuca, que es como normalmente se le conoce. Ejemplifica el césped perfecto de alta calidad, es verde oscuro, muy denso, tiene una excelente tolerancia, es una excelente opción para fabricantes de césped, incluso de aplicaciones en las que solo servirán para otras variedades que normalmente no pegan en el caso de otros Festucas. Además que es muy tolerante a la sequía, mantiene su apariencia hasta entrado el invierno, incluso en condiciones que son un poco ideales. También puede crecer con éxito en suelos con baja fertilidad y con tolerancia a ciertos niveles de salinidad. Digamos que es una capacidad agresiva de crecimiento lateral, aunque los rizomas realmente no son tan grandes como se demostraría en un kikuyo, que es lo que normalmente encontramos en los viveros. Una de las características que tiene es que también su crecimiento es un poco más lento y no tolera los encharcamientos, lo cual quiere decir que el suelo en el que se pone tiene que tener una preparación que nos garantice un buen drenado antes. Sin embargo, esto también se haría en otro tipo de pastos para evitar esas manchas negras que normalmente se van haciendo cuando tenemos exceso de agua. Lo cual podemos decir que su disponibilidad, aunque es un buen pasto, a veces es complicada porque no se produce en todas las zonas de México, haciendo que su costo de envío realmente sea muy caro o sea realmente no viable porque no lo vamos a conseguir con facilidad en muchas ciudades donde no se manejen pastos finos como Monterrey o Guadalajara, que muchas veces es fácil llegar a conseguir el rollo, aunque en un costo elevado. Por lo tanto, la instalación por semilla siempre va a ser una opción bastante viable, o si ya se tiene incluso un pasto anterior, como el caso de los quicuyos o algunos otros, como en el Cuernavaca, que también llegan a suceder que en climas templados, el colocar las semillas sobre el pasto nos va a dar un rendimiento perfecto, haciendo que tengamos más de una variedad y que en algunas condiciones del año, cuando tengamos mucho calor o mucho frío, prolifere alguno de las dos variedades sin que empiecen a competir entre sí. Puede ser muy compatible también con ryegrass o con algunas otras variedades que también tienden a tener algunos climas que son templados. Si lo metemos en un clima caliente, en el caso de los Bermuda, por ejemplo, nos va a permitir a nosotros cerrar esos pequeños huequitos o hacer que tengamos un pasto menos denso y que cuando la temperatura llegue a bajar en climas contrastantes como Monterrey, que pueden llegar a tener mucho frío pero mucho calor, pues tengamos siempre un pasto abundante en coloración bastante verde, haciendo que incluso, decimos, no empiecen a competir entre sí. La única diferencia que llegaremos a encontrar es que algunas hojas pueden llegar a ser un poco más anchas y algunas un poco más delgadas, pero como no es una zona, una línea y después la otra, sino que estas semillas se van a ir mezclando en diferentes partes, hacen que podamos tener algunos pedacitos más altos, unos pedacitos más bajos, sin que llegue a ser competitivo.
Pero ¿cuál es la forma correcta de sembrar nuestro pasto? Porque en muchos lados vemos que la tierra solamente se afloja, se tira la semilla, se riega durante varios días y listo, lo cual nos garantiza que va a haber pájaros que lo van a comer o que algunas semillas no se van a dar. La forma correcta siempre es hacer nuestra preparación, específicamente también aflojando un poco el suelo con una cosa para raspar, haciendo que la capa superficial quede un poquito más suave. Posteriormente, vamos a tirar la semilla en forma abundante, teniendo un rendimiento entre 5 y 15 metros por kilogramo, lo cual va a depender de la zona climática, pero en eso puedes preguntarnos para que tengas la serie completa. Después tiraremos una capa de tezontle o granzón, que es bastante finito, de forma que la semilla siempre quede tapada por la piedrita. Esto favorecerá a que las pequeñas semillas se hundan un poco más, dando esa porosidad, guardando mayor humedad, haciendo que riegues menos durante el proceso de germinación y que la semilla se pueda dar de una forma mucho más rápida y más viable, como vemos en las imágenes, haciendo que esa capa de tezontle nos dé a futuro una porosidad muy necesaria para la capa superficial del pasto. Como vemos, la densidad es bastante buena, incluso mejor que en algunos otros métodos siempre que hemos visto, teniendo un pasto muy bonito, con una textura muy pareja. Por lo que recapitulando, desde las pruebas que hicimos iniciales en pequeños formatos, podemos decir que Pasto Festuca Titanium, un verdor muy bonito, toleran sombra, amplia sequía, crecen de un tono mucho más grueso y tienen un periodo de germinación que va de los 5 a los 10 días dependiendo la zona en la que lo tengamos. La semilla está disponible desde 100 gramos hasta costales de 25 kilos. Recordemos que tenemos que evitar la tierra negra porque de por sí es ilegal el sacarla y comercializarla, además de que la preparan con abonos de borrego que generalmente siempre van a llevarnos a tener gallinas ciega en el pasto, lo cual nunca va a ser viable. La forma correcta de fertilizar nuestro pasto, si lo queremos hacer de una forma orgánica y no necesariamente utilizando algunos elementos químicos como la urea, que tarde o temprano van a terminar salando y saturando la conducta eléctrica y nunca va a ser positivo por exceso de fertilizante, o el humus de lombriz, que en algún modo también es un ácido muy bueno, pero que en algún punto puede llegar a no estar tan viable en zonas que son demasiado secas. Nosotros recomendamos y hemos estado utilizando bastante el tabaco. El tabaco nos funciona muy bien, se tira hacia voleo, así como la harina de jaiba. Por un lado, el tabaco nos va a funcionar como un muy bien insecticida, que va a alejarnos algunas enfermedades, y en el caso de la harina de jaiba, lo que nos permite ser un buen fungicida, además de tener quitina, que va a permitir tener una estructura mucho más tolerante hacia la sequía, problemas comunes en el hongo, en los hongos que nos van a salir más bien en el pasto, así como algunos nemátodos, además de que nos aporta calcio. Finalmente, recuerden que en este canal estamos para siempre ayudarlos y orientarlos y tomar la mejor decisión de lo que pueden comprar en nuestra tienda o en sus proyectos.